Hola amigos acuaristas, hoy vamos a compartir una experiencia que tuve recientemente al alimentar mis queridos peces con gusanos Tubiflex. Pero como siempre, la naturaleza nos tiene algunas sorpresas reservadas, así que acompáñenme mientras les cuento esta intrigante historia. Hace una semana decidí ofrecerles a mis peces un festín de gusanos vivos. Estos son una excelente fuente de alimentación y los peces lo adoran. Pero ¿sabías que antes de darle este regalo delicioso es importante tomar ciertas precauciones? Antes de darle cualquier alimento vivo a nuestros peces, tenemos que aislarlos por un tiempo y acondicionarlos adecuadamente. Esto es para evitar la propagación de enfermedades en el acuario. Estos gusanos, los Tubiflex, suelen ser capturados en zonas de muy mala calidad de agua, ya que es aquí donde ellos se reproducen y están adaptados a vivir. Sin embargo, después de tener 7 días aislados a estos Tubiflex, noté algo bastante inusual. Junto con los gusanos de Tubiflex apareció un gusano que no reconocía. Este era un gusano cola de ratón. Este pequeño intruso no era bienvenido y me dejó intrigado, ya que no lo había visto antes. Así que me embarqué en una misión para conocer un poco más sobre él. Estuve buscando durante un tiempo y no encontraba nada o no lograba identificar a este gusano. Hasta que de pronto se me dio por buscarlo de la forma más característica que tiene. Puse gusano, cola de ratón en Google y ahí aparecía. Este gusano, llamado gusano cola de ratón, es un parásito que puede aparecer en acuarios y sistemas de agua dulce. Tiene una apariencia única por su forma alargada y su característica cola con forma de ratón. Lamentablemente, no fui el único en enfrentar esta situación. Encontré testimonios de otros acuaristas que también tuvieron encuentros con este gusano, después de introducir gusanos Tubiflex vivos en sus acuarios. En mi caso, siempre aíslo y aclimato los gusanos Tubiflex antes de dárselos como alimento a mis peces. Esto es esencial para prevenir la propagación de enfermedades no deseadas en nuestro acuario. A medida que investigaba más, descubrí que el gusano cola ratón pasa por una transformación impresionante a medida que crece. Inicialmente parece como un gusano pequeño y delgado, sin embargo, a medida que madura se desarrolla en un organismo más grande y complejo. Cuando este ciclo termina, este gusano se transforma en una especie de mezcla entre mosca y abeja. Este insecto tiene colores de una abeja, pero su fisionomía es más similar a la de una mosca. Estas, al igual que las abejas, se alimentan de polen de las flores. Esta metamorfosis es un recordatorio de la diversidad y la asombrosa adaptación de la vida acuática. ¿Qué lecciones aprendimos de esto? Tenemos que inspeccionar detalladamente el alimento vivo antes de ofrecérselo a nuestros peces. Esto nos asegura que estén libres de parásitos u otros organismos que no deseamos, que podrían afectar la salud de nuestros habitantes acuáticos. A pesar de la sorpresa que enfrentamos, esta experiencia nos recordó que siempre hay más por aprender y descubrir en el fascinante ecosistema submarino que cuidamos con tanto amor. Si te gustaría saber más sobre el emocionante mundo de los acuarios y cómo cuidar a sus habitantes, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de futuras aventuras acuáticas y consejos prácticos. Nos vemos. Chau chau.